Bueno, el Partido Obrero en Santa Cruz ha hecho una elección muy importante y en octubre va a ser una elección todavía mucho más importante, tanto en Gallegos como en distintos pueblos de la provincia y en particular en el norte, donde la votación por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda va a ser muy significativa. Mi reflexión es la siguiente. Nosotros queremos tener un diputado nacional por Santa Cruz. Y no es un problema de capricho, es una necesidad de la Argentina. Porque lo que tenemos enfrente es una constelación de partidos políticos que a veces parece que se pelearan, la mayor parte de las veces están de acuerdo, y la situación de la clase trabajadora empeora día a día en materia de empleo, en materia de poder adquisitivo, de vivienda, de cloacas, de todo lo que hace a la vida social, y el país también empeora, porque este gobierno de Macri ha logrado realmente el milagro de incrementar la deuda externa de la Argentina en 100.000 millones de dólares solamente en 2 años, a una tasa de interés muy elevada, es decir, que está hipotecando fuertemente al país, algo que se agrava si tenemos en cuenta que el Banco Central se ha endeudado por encima del billón de pesos, unos 50.000 o 60.000 millones de dólares, y como ustedes saben, el Banco Central no produce nada como para pagar después las deudas. Esas deudas se van a tener que pagar con emisión de moneda y con inflación. Entonces, el momento histórico para que Santa Cruz, que ha votado en forma relevante por el Frente de Izquierda, lo haga en mayor medida en las elecciones de octubre para consagrar un diputado nacional. Y además teniendo en cuenta que el corazón de la crisis está acá mismo en Santa Cruz, donde hay una complicidad política entre el gobierno de Macri y el gobierno de Alicia Kirchner, en el sentido de que están dispuestos a arribar a compromisos y acuerdos si el gobierno de la provincia se compromete, como se ha comprometido, a un fuerte plan de ajuste contra los trabajadores. Tanto contra los docentes como los mineros de Río Turbio, los mineros en general y la producción petrolera. Yo quiero denunciar esto, porque indudablemente los dos procuran distanciarse y decir, no, acá no tenemos nada, pero los hechos cantan solos, ¿no es cierto? El gobierno nacional no le ha dado a la provincia nada más que un adelanto de su coparticipación, y eso condicionado a que resuelva la cuestión fiscal con un plan de ajuste. Jorge, usted recién planteaba que aquí en la provincia de Santa Cruz está el corazón de la crisis. Teniendo en cuenta esto, ¿usted cómo entiende o por qué entiende que pese a este estado de situación, el oficialismo, el kirchnerismo consiguió un 30% de los votos en las pasos que acabamos de vivir? Mire, la política argentina ha entrado en un plano de perversidad. Porque cuando uno tiene un gobierno que ejecuta un ajuste como el actual, y tiene de otro lado un gobierno que también tiene un ajuste, y tienen ambos acusaciones muy severas de corrupción, muy severas. Los diarios del oficialismo ventilan toda la corrupción del kirchnerismo, que tiene una fisonomía fenomenal, pero ocultan la del macrismo. El otro día la AFIP, una información de la AFIP, reveló que el blanqueo de dinero oculto de los funcionarios del gobierno es de una cifra absolutamente gigantesca. Dos cosas: tenían la plata oculta y después la blanquearon, pero la información del blanqueo no sale de la AFIP, porque revelaría que todo ese dinero estaba oculto, sino de una filtración que llega a la prensa. Es decir, han buscado ocultar su propio proceso de evasión. El que tiene la plata oculta en el exterior es un evasor, ¿no es cierto? Un saqueador de la finanza del país. Nos gobiernan saqueadores de las finanzas del país, y lo cual naturalmente provoca el rechazo de una parte de la ciudadanía, y de otro lado, gobiernos que han hundido una provincia por las mismas razones o por coimas fenomenales en la licitación de obras públicas. Entonces la ciudadanía está desconcertada. Entonces, como diría nuestro afamado escritor Jorge Luis Borges, de esta se sale por arriba. Ni para el costado del kirchnerismo ni para el costado del macrismo hay que votar al Frente de Izquierda.
Esto es rotundo. Además es una provincia que tiene 3 décadas de experiencia con el Partido Obrero, ¿no es cierto? Yo iba a decirle a un periodista, pero bueno, después la conversación se desvió. Es el único partido que puede acreditar honestidad en esta provincia. El único. Y en ese contexto, ¿qué cree o cómo cree el acompañamiento al Partido Obrero o el descreimiento a los partidos tradicionales? No, el descreimiento es extraordinario porque usted ve el poco interés político que tiene la población. Pero al mismo tiempo se procura establecer una suerte de polarización y entonces la ciudadanía muchas veces se deja ganar por la idea del voto útil. Quiero decir lo siguiente, si nosotros estuviéramos muy cerca de tener a Latini a punto de ser diputado nacional, habría una corrida fenomenal al voto del Partido Obrero. Como para llegar a eso se necesita una votación un poquito superior a la normal, digamos, a la que va de una elección a otra, hay gente que dice, pero a lo mejor pierdo el voto. No, cometés un error, porque el voto a cualquiera de estos variantes es un acto de complicidad con la ruina política de Argentina y con la ruina económica de Argentina y con la ruina de la clase trabajadora. Esto de los docentes, de los de Río Turbio, etcétera, de los mineros va a durar muchísimo tiempo. Y esto es un tema de toda la Patagonia, no solo de Santa Cruz. Hablaba de la corrupción recién. ¿Cómo se hace para sacar la corrupción, sea en el ámbito provincial, en el ámbito nacional, los kirchneristas, los macristas? ¿Cómo se saca la corrupción del Estado? Mire, empecemos por medidas elementales, después vamos a medidas más profundas. La medida elemental es que todo funcionario público, diputados, incluso electos, deben estar sujetos a revocabilidad. De manera que, por ejemplo, que usted junta 20.000 firmas, la legaliza ante el juez y pide la revocatoria de este tipo, eso es un derecho popular. Entonces, ese control es extremadamente importante, el derecho a revocatoria, digamos, de todos los cargos públicos. En segundo lugar, acá hay una concentración o un entrelazamiento muy grande entre el poder político y los grandes capitales, ¿no es cierto? Todos reciben subsidios. Pagamos una nafta superior al mercado internacional porque los petroleros dicen que si no, no rinden nada, después que saquearon todas las reservas que había descubierto YPF, por ejemplo Repsol, etcétera, etcétera. Y este entrelazamiento es corrupción. Ahí usted tiene al macrismo y al kirchnerismo con Odebrecht, acusados por coimas en el soterramiento del Sarmiento. Usted tiene al director general de los servicios de inteligencia de Argentina, acusado de recibir dinero de Odebrecht, nadie lo mueve. En una palabra, tirando abajo a los gobiernos corruptos. Por eso importa la trayectoria. Si esta fuera la primera que se presenta al Partido Obrero, yo podría denunciar la corrupción de los demás, pero todavía no podría acreditar la honestidad de nuestro partido. No, yo la puedo acreditar porque tenemos en la provincia 30 años de lucha, inclusive bajo las dictaduras. Entonces la puedo acreditar. Esta es una razón de fondo con el kirchnerismo. No comenzó la corrupción cuando llegó al gobierno nacional, ya cuando era gobierno provincial, e incluso bajo la dictadura militar con la famosa circular 1050 en materia hipotecaria. Es decir, cada uno tiene su árbol genealógico. Entonces el primer hecho es que hay que votar por partidos honestos que tienen un árbol genealógico de transparencia y después combatir el entrelazamiento del capital con el Estado en forma absolutamente decidida, empezando porque nosotros planteamos como medida que todas las grandes empresas abran sus libros y exista un control de los libros de las empresas por parte de los trabajadores. Eso es absolutamente fundamental. Si hubiera una cosa de este tipo, se detectaría evasión impositiva, coimas, etcétera, etcétera.